En 1994, un autobús escolar desapareció en una zona rural de Georgia. 20 niños subieron a bordo. Ninguno regresó a casa. Durante 3 décadas, no hubo pistas, ni pruebas, ni cadáveres, hasta que se descubrió un autobús enterrado en el bosque con los esqueletos de 19 niños en su interior y un asiento vacío. Ahora, un detective especializado en casos sin resolver ha descubierto lo que realmente ocurrió aquel día en el bosque. Y la verdad es más oscura de lo que nadie imaginaba. 16 de septiembre de 1994. Condado de Knox, Georgia. El autobús escolar nunca llegó a su destino. Se suponía que iba a ser un viernes cualquiera. 20 niños y un conductor. Una sinuosa carretera de 2 carriles que atravesaba los árboles detrás de Brier Hollow. La misma ruta de todos los días, las mismas paradas, el mismo horario. Pero esa tarde, el autobús desapareció. No hubo testigos, ni huellas de neumáticos, ni llamadas de emergencia, solo silencio. Al caer la noche, los equipos de búsqueda estaban en el bosque. Los helicópteros sobrevolaban la zona. Se desplegaron perros. Pero no encontraron nada. Ni restos, ni marcas de derrape, ni ningún indicio de que el autobús hubiera pasado del kilómetro 42. Para las familias, se convirtió en una vida llena de preguntas. Para el condado, en un escándalo enterrado bajo la podredumbre burocrática. Oficialmente, se dictaminó que se trataba de un trágico accidente, una desaparición sin resolver. Extraoficialmente, la gente dejó de hablar de ello. Se convirtió en una historia de fantasmas, una advertencia. Pero 30 años después, todo cambió. Un equipo de construcción que despejaba un terreno en las afueras de Brier Hollow encontró algo bajo la tierra. Metal redondeaba el techo de un vehículo. Cavaron más profundo. Era el autobús. En su interior había 19 esqueletos del tamaño de niños, cuidadosamente colocados en sus asientos. Pero el asiento 20, el último de la última fila, junto a la ventana, estaba vacío. No había ningún cuerpo, ni huesos, ni rastro del último niño. Y quienquiera que enterró ese autobús nunca esperó que alguien lo encontrara. El sol se ponía sobre el condado de Knox, en Georgia, proyectando largos rayos ámbar sobre los campos mientras el autobús número 87 avanzaba traqueteando por la estrecha carretera de 2 carriles. Los pinos flanqueaban ambos lados como soldados, con sus sombras cortando el asfalto agrietado en pulsos rítmicos. Eran las 3:27 de la tarde del viernes 16 de septiembre de 1994, el último día de clase antes de las vacaciones de otoño y la última vez que alguien vería a los niños con vida. Al volante se sentaba Harold Nash, de 61 años, veterano de Vietnam, hombre tranquilo y fiable, que llevaba 17 años conduciendo la misma ruta rural. Era el tipo de hombre que la gente describía como reservado, de esos cuya necrológica mencionaría una guerra, una afición y poco más. No había faltado a un turno desde 1986. Su autobús, desgastado y amarillento, con un leve chirrido en la suspensión, transportaba a 20 niños de la escuela primaria Dalton y la escuela secundaria Knox, de segundo a octavo curso, una mezcla de niños de granjas, niños que se quedaban solos en casa y niños marginados de las comunidades pobres de las colinas del condado. La mayoría se conocían. La mayoría llevaba años recorriendo la misma ruta todos los días del curso. En la tercera fila, Lenny Krause, de 11 años, hacía botar una pelota de goma roja entre las palmas de las manos y le susurraba un reto a la niña que tenía al lado, Annie Blake, de 10 años, sobre quién podía escupir más lejos por la ventana. En la parte de atrás, sentada, estaba Ellie Turman, de 12 años, con la espalda pegada al asiento de vinilo agrietado, las rodillas recogidas y un cuaderno verde de espiral apoyado en los muslos. No era una de las niñas ruidosas. Ni siquiera caía mal. Simplemente la veían y la olvidaban. Ella tenía una forma de desaparecer entre el ruido, lo cual le parecía bien. Prefería observar y escribir. La página del cuaderno contenía una lista sin terminar. El conductor del autobús siempre está mirando por el espejo. Lenny miente sobre su padre. Algo pasa con las ventanas. Creo que nos siguen otra vez. Hizo una pausa, golpeando la goma del lápiz contra su barbilla, con la mirada perdida en el espejo lateral, justo encima de la cabeza de Harold Nash. Algo se reflejaba allí, no con claridad,
pero se percibía un movimiento detrás de los árboles. Un coche, una persona. El autobús cruzó una conocida barrera para ganado que crujió bajo su peso y entró en un tramo boscoso y sinuoso. Un corredor de 6 kilómetros de carretera forestal sin asfaltar, tan cubierta de cuzzo y pinos que incluso la luz del sol tenía dificultades para penetrar. El aire cambiaba allí. Era más denso, más gris, como si algo contuviera la respiración en el momento en que se pasaba por allí. Harold redujo la velocidad instintivamente. Todos lo hacían en esa carretera. Los neumáticos traqueteaban sobre la tierra irregular, seca por la falta de lluvia durante mucho tiempo. El polvo nublaba las ventanas traseras. Un halcón gritaba en lo alto. El autobús desapareció entre los árboles. A las 4:10 de la tarde, ningún niño había llegado a casa. A las 5:03 de la tarde, la primera madre, Lydia Kraus, la madre de Lenny, llamó a la escuela. A las 5:27 de la tarde, la secretaria de la escuela, una mujer llamada Marlene, con las manos temblorosas, llamó a la oficina del sheriff. A las 6:15 de la tarde, el sheriff Tommy Weldon se encontraba al borde de Brier Hollow, mirando fijamente una pared verde que no parecía diferente a como estaba esa mañana. No había señales de un accidente, ni huellas de neumáticos que se salieran de la ruta, solo la puerta abierta y el sonido de los grillos. Un helicóptero buscaba desde arriba. Los agentes peinaban el bosque. Voluntarios, padres, tíos y profesores formaron filas y gritaron nombres que no respondían. No había autobús, ni Harold Nash, ni niños, ni ninguna razón aparente. Solo la horrible sensación de que la tierra se había abierto y se los había tragado. Cuando se puso el sol, el condado de Knox ya no era un tranquilo pueblo agrícola. Era un titular, una escena del crimen y un lugar donde 20 familias se acostaron rezando para que sus hijos volvieran a casa. Ninguno lo hizo. 30 años después, el 21 de junio de 2024, condado de Knox, Georgia. Fue el olor lo que detuvo al operador de la excavadora. No era el olor a podredumbre reciente, sino algo más profundo, viejo, tierra agria que no había sido tocada en décadas. Su máquina había golpeado algo metálico justo debajo de la superficie. Pensó que se trataba de una tubería hasta que apartó la tierra con las manos enguantadas y lo vio: pintura amarilla desconchada, remaches a lo largo del borde, la curva de un marco de ventana oxidado. Llamó a su supervisor. Luego llamaron a la policía. En menos de una hora, los ayudantes del sheriff rodearon el lugar. Al atardecer, se estaba llevando a cabo una excavación completa. A medianoche, se cerró la primera bolsa para cadáveres. Dentro del autobús enterrado, corroído y cubierto de arcilla, había 19 pequeños esqueletos. La mayoría seguían sentados. Algunos se habían derrumbado unos contra otros. No había cinturones de seguridad, ni signos de traumatismos, ni Harold Nash, ni huesos en el asiento del conductor. Y un asiento en la parte trasera, del lado del conductor, estaba completamente vacío. Debajo, cubierto de moho y por el paso del tiempo, yacía un cuaderno verde de espiral sellado. El nombre estaba escrito con tinta negra. Eleanor Turman. El sol apenas se había asomado por las copas de los árboles cuando la detective Mónica Reyes salió de la camioneta del departamento y se quedó mirando la enorme zanja excavada en la arcilla roja. Sus botas crujían sobre las rocas rotas y las raíces destrozadas, el suelo aún húmedo por los camiones cisterna que habían utilizado durante la noche para ablandar la tierra alrededor de los restos. En el foso, semienterrado, yacía el autobús escolar. La parte delantera se había derrumbado hacia adentro bajo el peso de 30 años de silencio. El techo se había hundido lo suficiente como para insinuar la descomposición, pero la carrocería estaba intacta. Metal sólido bajo capas de tiempo y secretos. La pintura amarilla estaba descolorida y ampollada. En el lateral se leían letras negras: KOX County S de número 87. Ahora era un ataúd. Reyes se bajó las gafas de sol y se acercó, asintiendo al técnico forense que vigilaba el perímetro. ¿Algún movimiento? La mujer negó con la cabeza. Solo nosotros y los muertos. El interior del autobús había sido despejado durante la noche. Una tienda improvisada cubría la parte trasera para bloquear la luz del sol y proteger lo que pudieran hasta que los forenses terminaran su inspección. Había huesos esparcidos por los asientos de vinilo.
La mayoría se habían desplomado hacia adelante o se habían amontonado unos contra otros, como si estuvieran sentados cuando murieron, como si ni siquiera hubieran intentado salir. Reyes entró. El aire era denso, no solo por el moho y el polvo, sino por los residuos, el dolor, el miedo, la historia. Se agachó para pasar por debajo de una viga metálica doblada y avanzó lentamente hacia la parte trasera, pasando junto a hileras de esqueletos del tamaño de un niño. Algunos aún tenían restos de tela alrededor de las costillas. Las zapatillas deportivas, viejas desde hacía décadas, se desmoronaban al tocarlas. Un pequeño cráneo estaba escondido debajo de un banco, como si se hubiera estado escondiendo. Se detuvo en la fila 12, lado izquierdo, esquina trasera, vacía, un espacio donde debería haber habido alguien. La detective llamó al médico forense que estaba detrás de ella. «Deberías ver esto». Reyes se volvió. El doctor Beasley, un hombre corpulento con ojos cansados y una quemadura solar permanente, sostenía una bolsa transparente para pruebas a contraluz. Dentro había un cuaderno verde con espiral, deformado y manchado por el paso del tiempo, pero milagrosamente intacto. Las letras de la portada estaban descoloridas, pero aún legibles. Thurman, habitación 212, añadió. Creemos que era suyo. Hay páginas que se han salvado. La mayoría están dañadas por el agua, pero algunas cerca del centro aún se pueden leer. Reyes cogió la bolsa y miró a través del plástico. Las páginas no estaban llenas de deberes de matemáticas ni ejercicios de ortografía. Estaban cubiertas de escritura a mano, con tinta y lápiz, líneas apretadas en los márgenes, frases subrayadas, palabras enmarcadas. Giró la bolsa lentamente. Un pasaje cerca del borde le llamó la atención, escrito en letras mayúsculas temblorosas. Aún no estamos muertos, pero pronto lo estaremos. Puedo oírlos susurrar cuando se detiene el autobús. Creo que el conductor lo sabe. Reyes levantó la vista del cuaderno y sintió que se le aceleraba el pulso. Anótalo, priorízalo para su recuperación y documentación. Cada página, dio un paso atrás hacia el calor y se secó el sudor de la frente. En el borde del lugar, ya se estaban reuniendo los periodistas. Lentes teleobjetivo, micrófonos, furgonetas. Los susurros habían comenzado de nuevo en la oficina del sheriff del condado de Knox. 30 minutos más tarde, Reyes estaba sentada en una habitación llena de cajas de archivos descoloridas y viejos tableros con casos. Solo llevaba 3 semanas reasignada allí, un traslado lateral desde el condado de Fulton tras un caso fallido en una reorganización del departamento. Esperaba ruido, narcóticos, robos. En cambio, había aterrizado en medio de lo que ya se consideraba el peor descubrimiento en Georgia desde los asesinatos de niños en Atlanta. Abrió el expediente del caso sin resolver. Caso número 9409 KC desaparecido. Ruta de autobús número 5. Harold Nash. 16 de septiembre de 1994. 20 estudiantes a bordo. Todos declarados presuntamente fallecidos en 2001. Los cuerpos nunca fueron recuperados. Las fotos la miraban desde el interior de la carpeta. Retratos escolares. Niños con monos y jerseys que no combinaban. Rostros congelados en una inocencia granulada y descentrada. Niños con sonrisas torcidas. Niñas con lazos demasiado grandes para sus cabezas. La foto de Elle Thurman estaba entre ellas. Reyes frunció el ceño. Había algo raro. Una nota escrita con tinta azul en la esquina de la página. Declarada fallecida. 2001, sin restos. Y debajo, con otra letra, visto por última vez escribiendo en un cuaderno. Descrito como callado, observador. Su madre se mudó fuera del estado en 1996. Sin dirección de reenvío. Reyes se levantó bruscamente y llevó el expediente al jefe adjunto Lamar Banks, un hombre lo suficientemente mayor como para haber trabajado en la investigación original. Lo encontró en su oficina, en un rincón, mirando fijamente un televisor en silencio que repetía en bucle las imágenes del lugar de la excavación. Señor, tengo una pregunta sobre uno de los niños. Eleanor Thurman Banks levantó la vista, con expresión ya cansada. Sí, la que escribía. Es la única a la que nunca encontramos.
También es la única cuyo asiento estaba vacío en ese autobús. Banks se reclinó en su silla. Dios, quiero reabrir su expediente. Si está viva, no te precipites, Reyes. Había huesos esparcidos por el suelo. Quizás los suyos están ahí y se pasaron por alto en la primera búsqueda. Ella escribió esto. Reyes levantó una copia escaneada de la página del cuaderno, diciendo que aún no estaban muertos, que ella podía oír cosas. Algo sobre alguien susurrando cuando el autobús se detuvo, sobre que el conductor lo sabía. Tenía 12 años, dijo Banks. 12 y probablemente alucinando o documentando. Apartó la mirada, apretando la mandíbula. Tuvimos que cerrar el caso. La gente dejó de hacer preguntas. El condado dejó de financiar la investigación. Y Harold Nash, él negó con la cabeza. No era perfecto, pero no era un asesino. No había cadáver, ni restos, ni respuestas. Reyes cruzó los brazos. Con todo respeto, señor, tenía 20 niños desaparecidos y un conductor desaparecido. Ahora hemos encontrado a 19. La que podría haber sobrevivido nos ha dejado un mensaje. Si sigue ahí fuera, dijo Banks, pero parecía inquieto. Si está ahí fuera y vio lo que pasó, lleva 3 décadas escondida. Pregúntese por qué. Más tarde esa noche, Reyes se sentó en su casa a oscuras, con el escaneo del cuaderno de Elle Turman abierto en su portátil. Sus dedos recorrieron cada línea. Una entrada. En particular la detuvo. Hoy no fuimos al colegio. El autobús giró. La carretera era diferente. Dijo que había un atajo. No había ningún atajo en la Ruta 5. No en 1994. Nunca lo hubo. Su teléfono vibró. Era el laboratorio criminalístico. El ADN de los restos ya coincidía con los registros familiares, pero no había ninguna coincidencia con Elle Turman. Ni un pelo, ni un diente, ni un rastro. Su asiento estaba intacto y había escrito hasta el final. Las sillas plegables del salón comunitario del condado de Knox crujían bajo el peso de un antiguo dolor. Los habían reunido a todos. Los padres, los que quedaban, los que se habían quedado, los que se habían vuelto a casar, los que nunca habían quitado las fotos de sus hijos de la nevera. La mayoría no habían estado juntos en la misma habitación desde que las vigilias con velas se desvanecieron en el recuerdo y los periodistas dejaron de llamar. La detective Mónica Reyes estaba de pie al frente de la sala. No había dormido mucho. Su libreta estaba llena de garabatos, nombres, conexiones. Las anotaciones la atormentaban. La voz de ella tenía una calma que no correspondía a su edad, una especie de brújula interna que no se desviaba ni siquiera cuando el miedo se filtraba por los márgenes. En primer lugar, dijo, mirando al grupo. Gracias por venir. Sé que lo que hemos descubierto en el lugar está reabriendo una herida con la que muchos de ustedes han pasado décadas tratando de vivir. Murmullos, algunos asintieron con la cabeza, otros cruzaron los brazos. Permítanme ser clara. Creemos que 19 de los 20 niños que desaparecieron el 16 de septiembre de 1994 han sido localizados. Se está llevando a cabo la identificación forense y se contactará con las familias en privado. Pero un niño, una voz la interrumpió. Elle Turman, dijo Deborah Ellis, cuya hija Cal estaba en 5º curso. Su voz era aguda, impaciente. Sí, Eleanor Elle Turman. Sus restos no han sido recuperados. Es más, Reyes sacó una funda de plástico para pruebas y la mostró. Recuperamos su cuaderno dentro del autobús, intacto. Contiene varias anotaciones que sugieren que los niños estuvieron vivos después de la desaparición durante al menos algún tiempo. La sala se estremeció, los hombros se tensaron. Alguien jadeó. Deborah negó con la cabeza. ¿Está diciendo que no murieron ese día? Estamos diciendo que no lo sabemos. Todavía no. Un hombre que estaba al fondo se puso de pie. Stephen Carr, padre de los gemelos James y Jeremy. ¿Cuánto tiempo? Preguntó con voz entrecortada. ¿Cuánto tiempo estuvieron allí? No lo sabemos. Pero ella escribió como si hubiera pasado tiempo. Días,
Quizá más. Se hizo el silencio. Otra mujer levantó la mano a medias y luego la dejó caer. Martha Riggs, madre de Billy. Tenía los ojos enrojecidos. Mi marido siempre creyó que se los llevaron a algún sitio. Que no se estrellaron, que no murieron, solo que los trasladaron. Hizo una pausa. Murió hace 10 años. Sigo pensando que Billy podría volver a casa. Reyes asintió lentamente. Hay algo más. Alguien dejó esto. Volvió a dar un golpecito al cuaderno. Quienquiera que enterró el autobús no se lo llevó. Eso me dice una de dos cosas. O no sabían que estaba allí o no les importaba. Lo que plantea la pregunta, ¿por qué ella no estaba con ellos? Quizá escapó, susurró alguien. O quizá, pensó Reyes, se la llevaron por separado. De vuelta en la oficina del sheriff, Reyes se sentó con una caja etiquetada como Thurman, personas desaparecidas. Cerrado en 2001. Dentro había fotografías, expedientes escolares, un cepillo rosa y una carta de su madre fechada en abril de 1995 en la que pedía información sobre su situación, y un trozo de una tarjeta de cumpleaños con una familia dibujada a lápiz. Reyes sacó las notas de los servicios sociales. Tras la desaparición, la madre de Ellie, Janet Thurman, había permanecido en el condado de Knox durante 2 años. Luego, sin previo aviso, se marchó. Según los registros del Departamento de Tráfico, vendió su coche por dinero en efectivo y nunca comunicó su nueva dirección. El apartamento que alquilaba quedó vacío a mitad del contrato. Niña desaparecida, madre desaparecida. La última nota del expediente decía, según los vecinos, la madre parecía paranoica. Decía que creía que alguien la vigilaba desde el bosque. El apartamento estaba en desorden. Las pertenencias de la niña no habían sido tocadas. Reyes cogió el teléfono. Rastrea a Janet Thurman por todo el país. Empieza por la última dirección conocida. Compara los datos con los de cualquier mujer fallecida entre 1996 y 2005. No me importa lo antiguos que sean los registros. Comprueba los certificados de defunción, los ingresos en centros psiquiátricos, los registros de hospitales, cualquier cosa. Esa noche, Reyes se desvió de su ruta. La tienda de comestibles de la calle Rainer era ahora un esqueleto vacío. Cerrada desde hacía 2 años, se veían las estanterías polvorientas a través de los cristales manchados. Pero el espejo de seguridad de la esquina, sobre las antiguas cajas, seguía colgado, agrietado pero intacto. En 1998, una mujer había llamado a la policía diciendo que había visto a su hijo desaparecido, Ryan Baxter, en ese espejo. Solo un destello, un reflejo. Estaba mirando los precios en el pasillo 5, al levantar la vista, lo vio detrás de ella, mirándola. La historia había sido desestimada. Estrés, dolor, confusión de identidades. Pero ahora Reyes no estaba tan seguro. Miró fijamente el espejo roto. Si ella había sobrevivido, si se había quedado cerca, ¿la había estado observando todo el tiempo? Más tarde esa noche, Reyes volvió a sacar el cuaderno de Thurman y pasó a una página cerca del final. La letra había cambiado. Era más errática, inclinada, con una presión más oscura. El conductor del autobús ya no habla, pero silba. Es peor que el silencio. Lo llaman la carretera hueca. Decían, no estamos perdidos. Nos están reprogramando. Siempre hay alguien observando desde detrás de la valla. Un hombre con una máscara como la de un perro. Se quedó mirando las palabras durante un largo rato. Silbando. Una máscara como la de un perro. No se trataba solo de un secuestro. Era algo más. Algo organizado, deliberado, y una niña lo había visto todo. El laboratorio forense de la Oficina de Investigación de Georgia estaba en silencio, salvo por el suave zumbido de los refrigeradores y el murmullo de las luces fluorescentes. Reyes estaba de pie junto a una mesa metálica, con los brazos cruzados sobre el pecho, mientras el patólogo forense hojeaba una tableta llena de imágenes de esqueletos. Hasta ahora se han recuperado 19 restos parciales, dijo. Seguimos realizando análisis de ADN completos,
pero los registros dentales confirman 13 coincidencias con la lista original de estudiantes. ¿Y los otros 6? Preguntó Reyes. Todavía estamos esperando. La degradación de los huesos complica las cosas, pero lo que más me preocupa es lo que no hemos encontrado. Pasó a una pantalla que mostraba una reconstrucción digital del interior del autobús. Cada esqueleto del tamaño de un niño estaba marcado en rojo y numerado del 1 al 19. El asiento número 20, dijo. Que databa de 1995. Una nota manuscrita en la esquina decía, acceso al antiguo cobertizo de la bomba, sellado después de 1994. La estructura que encontró no era gran cosa. Una choza de metal corrugado oxidada, con la puerta cerrada con un candado y cubierta de hiedra. Estaba inclinada y el techo se hundía en el centro. Desde la distancia, parecía que podía derrumbarse en cualquier momento, pero estaba exactamente donde decía el mapa. Reyes se agachó. La cerradura era vieja. La giró con una mano enguantada y se desmoronó como un hueso seco. La puerta se abrió con un chirrido y dejó al descubierto un estrecho túnel de hormigón, resbaladizo por las algas y excavado directamente en la ladera. Una escalera metálica descendía hacia la oscuridad. Encendió la linterna. Olía a madera húmeda, óxido y algo más antiguo. Papel mojado, moho y podredumbre. Al final del túnel, el pasillo se ensanchaba hasta convertirse en un pasillo cuadrado y bajo, como un antiguo sistema de gestión del agua o un refugio contra tormentas. Reyes avanzó con cuidado. Las paredes estaban marcadas con números escritos con tiza, del 01 al 04 y luego del 05 al 20. Al principio pensó que eran grafitis, pero luego se dio cuenta de que cada número marcaba una puerta. Pequeñas puertas de acero de 1,2 metros de alto y 60 centímetros de ancho, como taquillas o criptas. Las abrió una por una. La mayoría estaban vacías, excepto la puerta 7, donde encontró una zapatilla de tenis de niño cubierta de suciedad, que aún conservaba una pegatina descolorida. Hola, me llamo Kale. La puerta 13 tenía una pila de fotos instantáneas en una bolsa de plástico. Fotos de los niños dentro del autobús, dormidos, con los ojos cerrados. Algunos con bandejas de comida en el regazo, otros con esparadrapo en los brazos, como pacientes. La puerta 20 estaba sellada por dentro. No la abrió. Todavía no. De vuelta en la superficie, Reyes entregó las pruebas al ayudante Merrill y llamó para informar. Vamos a necesitar un radar de penetración en el suelo y un equipo forense. Esto no es un vertedero. Es una instalación. Merrill se quedó mirando la cabaña. ¿Crees que esto formaba parte del proyecto Promesa? Creo que era la continuación local del mismo. Extraoficial. Quizá alguien intentó recrearlo. Seguir adelante tras el cierre. Pero, ¿por qué niños? Reyes no respondió. Ya lo sabía, porque los niños podían ser remodelados, reescritos, controlados, y Yeye Turman había sido su cronista. Esa noche, Reyes reabrió los expedientes del caso sin resolver y volvió a cotejar las declaraciones originales. Un nombre seguía apareciendo, no en los expedientes, sino en el cuaderno de Ellie. El señor Arrow dice que estamos cerca de nuestra prueba final. Al señor Arrow no le gusta que lloremos. El señor Arrow huele a lejía y cigarrillos. No había ningún señor Arrow en los registros escolares. Ni como profesor, ni como administrador, ni como personal. Buscó el nombre en los antiguos registros del impuesto sobre la propiedad. Nada. Luego revisó los alias asociados con contratistas externos del proyecto Promesas. Un nombre le dio un resultado. Dr. Thomas Arrow, especialista en comportamiento, consultor, afiliado a Promesas entre 1974 y 1980. Última residencia conocida, Homestead, Georgia. El pulso de Reyes se aceleró. Tomó su teléfono y pidió una orden de registro. A la mañana siguiente, un equipo llegó a la casa. Una casa colonial de 2 pisos escondida detrás de robles, con persianas torcidas y el buzón oxidado. El jardín delantero estaba lleno de triciclos rotos, sillas de jardín deformadas y... Señalando la esquina vacía, no tenía residuos de tejido ni rastros de ADN. Ni siquiera polvo de huesos.
Es como si ese asiento nunca hubiera estado ocupado durante la descomposición. ¿Estás seguro? Preguntó Reyes. Él asintió. Seguro. Los demás asientos muestran manchas ambientales, restos de cabello o actividad de insectos. ¿Este? Limpio, inmaculado, intacto. Reyes volvió a sentir esa tranquila certeza que se acumulaba en su interior. Alguien abandonó ese autobús antes de que fuera enterrado. A la mañana siguiente, estaba de vuelta en Brier Hollow, de pie al borde de la zanja despejada donde se había desenterrado el autobús. El olor a arcilla húmeda persistía y ahora una lona negra cubría la cavidad. Había marcadores de topografía salpicando el perímetro. La ayudante del sheriff Clare Merrill se acercó con una carpeta. Hemos conseguido más registros aéreos, dijo. El condado de Knox realizó un estudio topográfico aéreo en 1995, un año después de la desaparición del autobús. Mira. Le entregó a Reyes una copia impresa de una imagen de satélite. La mayor parte de la zona era solo árboles y matorrales. Pero Reyes lo vio inmediatamente. Una hendidura rectangular perfecta en la tierra, apenas visible. La forma de un autobús. Dios, murmuró Reyes. Ha estado aquí todo este tiempo. Lo cubrieron con tierra durante el fallido proyecto de circunvalación en 1997. Construyeron justo encima. Nadie se dio cuenta. Reyes se volvió hacia el árbol. Alguien sí se había dado cuenta. De vuelta en la oficina del sheriff, profundizó en el expediente de Herald Nash. El conductor tenía los antecedentes limpios. Veterano del ejército. 2 despliegues en Vietnam. Contratado por el distrito escolar en 1977. Sin quejas. Sin familia. Pero había lagunas. Entre 1982 y 1984, Nash se había tomado un permiso sabático sin explicación. Sin registros de empleo, sin declaraciones de impuestos, sin residentes registrados, solo un vacío. Hojeó los memorandos escritos a mano de la investigación original de 1994. Uno le llamó la atención. Era una declaración de un antiguo alumno llamado Reggie Parker, que entonces tenía 13 años y solía ir en el autobús de Nash hasta que se cambió de colegio 2 años antes de la desaparición. La declaración decía, el señor Nash a veces nos llevaba a casa dando un rodeo. No era gran cosa, pero una vez dijo que teníamos que hacer una parada especial y dejó a un niño antes de tiempo, pero no en su casa. Se lo conté a mi madre. Ella me dijo, no te metas en lo que no te importa. Reyes lo subrayó y escribió en el margen, paradas no programadas. Se necesitan los registros de la ruta. Llamó a la oficina de transporte. Un hombre mayor llamado Calvin seguía a cargo de la sala de registros. Los registros de Nash. Los tenemos ahí atrás. Están llenos de polvo. Tráeme todo lo que haya desde 1993 hasta 1994. Quiero ver si se añadió alguna parada a finales de año. Cualquier cosa fuera de lo normal. Esa noche, Rea se sentó en su cocina con un montón de hojas amarillentas y viejas impresiones matriciales. Cada viaje estaba documentado, con las paradas, las horas y el kilometraje. En las semanas previas al 16 de septiembre, notó algo extraño. Un cambio. 29 de agosto de 1994. Aparece una nueva parada. Sin dirección, sin casa, solo un código de 5 dígitos. El número 54791. Aparece todos los días hasta el día en que el autobús desapareció. Buscó el número en el departamento de tráfico, en códigos postales, en la zonificación del distrito escolar. Nada. Luego lo probó como número de paquete en el sistema del tasador del condado. Dio con el número de paquete 54791. Propiedad que anteriormente pertenecía al distrito escolar del condado de Knox. Escritura de 1981, vendida en 1995 a una empresa de Shell. La dirección no era más que unas coordenadas. No figuraba ninguna estructura, pero Google Maps reveló un camino de tierra que se adentraba en un bosque profundo. No había ningún camino de acceso. Reyes cogió su linterna,
su placa y su pistola de servicio y se puso en marcha. Eran casi las 11 de la noche cuando llegó a la entrada, cubierta de maleza. La carretera era poco más que un camino de baches, y el bosque era espeso y silencioso a su alrededor. Los árboles se alzaban como centinelas, con los troncos ennegrecidos por la luz de la luna. Aparcó y continuó a pie. Las ramas le arañaban la chaqueta. El haz de luz de la linterna bailaba entre enredaderas, alambre de púas oxidado y postes podridos. Entonces, tras casi 15 minutos caminando, apareció un claro, y en el centro, unos cimientos. Unos escalones de hormigón agrietados, un pozo de piedra. No quedaba ningún edificio, pero el contorno era claro. Aquello había sido una casa. Reyes rodeó el lugar. Cerca de la parte trasera de los cimientos, su bota golpeó algo hueco. Se agachó y apartó las agujas de pino y el musgo. Una trampilla de acero. Dudó y luego la abrió. Una escalera descendía hacia la oscuridad. El aire que subía olía a óxido y moho. Bajó lentamente. El haz de luz de su linterna reveló un sótano de hormigón de no más de 4,5 metros de ancho. De las paredes colgaban cadenas, grilletes del tamaño de un niño, restos de ropa de cama podrida, una sola silla plegable oxidada en una esquina, y en la pared del fondo, unas letras borrosas pero inconfundibles. El camino vacío no está muerto. Solo hemos llegado antes. Reyes se quedó paralizada. El aire se había vuelto inmóvil, pesado. En algún lugar por encima de ella, le pareció oír un silbido. Las páginas del cuaderno de Elle Turman ya no eran pruebas. Eran una voz. La detective Reyes estaba sentada en la sala de archivos, con la luz del techo zumbando débilmente sobre ella y el cuaderno verde de espiral abierto como si fuera una escritura sagrada. Ya lo había leído 3 veces, de principio a fin, con las esquinas empapadas y la tinta manchada. Pero cada vez encontraba algo que no había visto antes. Ella había escrito casi todos los días. Al principio no eran frases completas, sino más bien fragmentos, observaciones. Una niña que catalogaba el horror sin tener palabras para describirlo. Día 1. El autobús se detuvo entre los árboles. Nadie dijo por qué. El señor Nas se dio la vuelta y cerró la puerta con llave. Nos dijo que no gritáramos. Que íbamos a mejorar. Cale lloró. Él la abofeteó. Luego se quedó mirando al frente. Durante horas, Reyes pasó las páginas. La letra se volvió más firme, más deliberada, como si ella hubiera empezado a comprender que nadie iba a venir y que alguien tendría que recordar lo que había pasado. Ahora dormimos sentados. Las ventanas están demasiado oscuras para ver nada. Todas las noches se oye un ruido como de metal raspando grava. Lenny cree que es la trampilla. Le oí hablar con alguien. Les llamaba, señores. Nunca suben al autobús. Solo observan desde el bosque. Dijeron que teníamos suerte. Dijeron que nos habían seleccionado para ser reubicados. No sé qué significa eso. El cuaderno no era lo único que Reyes había revisado. Ahora tenía huellas parciales, 2 manchadas que confirmaban que eran de ella, pero adecuadas para su edad. También tenía 2 cartas más que la madre de ella había enviado al departamento del sheriff después de que se cerrara la investigación. Ambas habían sido archivadas y olvidadas. Una línea saltó a la vista en la segunda carta. Ella me dijo que el autobús ya no era un autobús. Era una aula. Reyes dejó la carta sobre la mesa. Una aula. Por supuesto, no era un secuestro. No en el sentido tradicional. Era algo completamente diferente. Algún tipo de experimento conductual forzado, disfrazado de escuela. Subrayó la palabra, redirección. El FBI se había encontrado con ese término antes en casos de desprogramación de sectas, clínicas de terapia de infracción, una vez, en un programa psiquiátrico cerrado de los años 70 llamado Proyecto Promesa. Su pulso se aceleró. Abrió su ordenador portátil y buscó el término, Proyecto Promesa, iniciado en 1971.
Un programa experimental subvencionado por el gobierno federal diseñado para reeducar a personas con comportamientos atípicos mediante un reacondicionamiento inmersivo en entornos remotos y vigilados. Los sujetos objetivo eran menores. Duración, de 1971 a 1981. Estado, disuelto tras múltiples demandas. No hubo condenas, pero uno de los centros aparece en el informe desclasificado. Condado de Knox, Georgia. Esa noche, Reyes condujo hasta la biblioteca del condado y se reunió con Patricia Grady, una profesora jubilada que se había ofrecido voluntaria para ayudar a clasificar antiguos anuarios y listas de alumnos. Ella fue quien mencionó por primera vez el comportamiento inusual de Ellie. Nunca sonreía en las fotos, dijo Grady, hojeando un anuario de 1993. Nunca jugaba en el recreo, siempre estaba escribiendo. Una vez le pregunté por qué guardaba tantos apuntes. ¿Qué te dijo? Grady no sonrió. Dijo, para no olvidar lo que hicieron antes. ¿Antes de qué? Reyes regresó a la comisaría poco después de medianoche. No podía dormir. Algo sobre la casa con la trampilla, el sótano con las cadenas, no dejaba de darle vueltas en la cabeza. Volvió a revisar las fotos de la escena. Había 4 juegos de grilletes y 19 cadáveres. Abrió la siguiente entrada del diario de Ellie. Nos eligen de uno en uno para llevarnos a la habitación roja. ¿Vuelves diferente o no vuelves? Creo que Harold ya no está al mando. Creo que él también tiene miedo. Las siguientes páginas estaban empapadas y no se podían leer. Pero la siguiente que se podía leer la heló. Empezó a llamarnos por números, no por nombres. Ahora soy el número 12. Los demás lo olvidan, pero yo lo apunto todo. Vi algo en el bosque. Se parecía a mi madre, pero no podía ser ella. Mi madre ha muerto, ¿verdad? Dicen que estoy progresando, que ya casi estoy lista para graduarme. Reyes se recostó en su silla, el aire era viciado y no se movía. Cuanto más miraba el cuaderno, más se retorcía la línea temporal. No se trataba de un día o una semana. Eran meses, posiblemente más. Pero, ¿por qué mantener vivos a los niños? ¿Y quiénes eran ellos? Pasó a la última página, que solo estaba intacta por la mitad. Si encuentras esto, me llamo Eleanor Turman. Tengo 12 años. Mi profesora miente. Mi conductor no está al mando. Enterraron el autobús para que nadie pudiera verlo, pero yo no me quedé. Seguí el camino vacío hasta casa. La lluvia se aferraba a los árboles como sudor. Cuanto más se adentraba la detective Reyes en el bosque detrás de la excavación de Brier Hollow, menos parecía existir el mundo moderno. Sus botas se hundían en la arcilla roja y esponjosa. Las hojas se le pegaban a las mangas. Y cada sonido, cada crujido de ramas, cada gota de agua se amplificaba en el silencio. Había seguido las coordenadas que figuraban en un mapa parcelario. Un columpio descolorido que se balanceaba con la brisa. Nadie había vivido allí durante años. Dentro, el aire estaba cargado de moho y polvo. Pero en el sótano, detrás de una pared falsa, encontraron cajas de archivos. Carpetas de cartón etiquetadas con números, cada una con fotografías, notas psicológicas y registros de castigos. Reyes las hojeó con creciente temor. Sujeto 12. Eleanor Turman muestra resistencia cognitiva al condicionamiento grupal, alta retención, distanciamiento social, riesgo de retención narrativa. Se recomienda aislamiento. Debajo, una nota garabateada con rotulador rojo. No se quebrará. Posiblemente peligroso. En observación. De vuelta en la comisaría, el equipo forense llamó con otra novedad. Ya se habían identificado todos los restos recuperados del autobús. Todos coincidían con los niños de la lista de desaparecidos, excepto uno. El esqueleto número 18 no era de un estudiante. Era de un adulto, varón. Edad estimada, entre 60 y 65 años. Causa de la muerte, traumatismo contuso en la parte posterior del cráneo. Consiguieron los registros dentales. Era Harold Nash, el conductor del autobús. Reyes se quedó mirando la pared con las fotos del caso.
Si Nas había muerto en el autobús, entonces alguien más lo había enterrado. Alguien más había conducido el autobús hasta el bosque. Alguien más había mantenido el control. Y quienquiera que fuera esa persona, se había asegurado de que el asiento de Elle Thurman estuviera vacío, lo que significaba que aún había posibilidades de que estuviera viva, o de que alguien quisiera que el mundo creyera que lo estaba. El vídeo era borroso. Estaba grabado a las 2:13 de la madrugada y filmado desde una cámara de seguridad situada junto a una valla que bordeaba el lugar de la excavación de Brier Hollow. La mayor parte de las imágenes no tenían nada de especial. Ramas que se balanceaban, insectos que pasaban volando ante la lente hasta que el sensor de movimiento se activó y captó una figura de pie justo dentro de la arboleda, que seguía observando. Reyes se inclinó hacia adelante. El hombre era alto, quizá 1,8 metros, llevaba una gorra calada y una chaqueta gruesa a pesar del calor del verano. Se quedó allí durante 26 segundos, luego se giró lentamente y se adentró en la oscuridad. Ella rebobinó una y otra vez. No se inmutó, no se movió, no miró a su alrededor. Sabía exactamente dónde colocarse y qué estaba buscando. Por la mañana, el equipo de investigación forense digital había mejorado la imagen. El rostro del hombre estaba parcialmente oculto, pero se veía una parte de su mejilla izquierda. Tenía la piel pálida y llena de cicatrices, como de una quemadura antigua. El reconocimiento facial dio un resultado. Nombre, Gerald Bessler. Edad, 63 años. Ocupación, es consejero escolar, jubilado. Afiliación, Distrito Escolar del Condado de Knox, 1992 a 1994. Había sido uno de los 4 miembros del personal reasignados tras la desaparición de la Ruta 5. Los otros 3 habían abandonado el estado o habían fallecido, pero Bessler se había quedado en Georgia, había cambiado de condado, había comprado una caravana a nombre de un fideicomiso y había desaparecido del mapa. Reyes consiguió la dirección. Lo encontró a las afueras de Lyons, Georgia, a 110 kilómetros al sureste del condado de Knox. Su caravana estaba al final de un camino de tierra roja rodeado de hierba alta. Un único generador zumbaba en la parte trasera. Unos cascabeles medio oxidados tintineaban entre los árboles y un espantapájaros con la boca cosida y sin ojos se erigía como una advertencia en el borde del patio. Reyes se acercó a la puerta y llamó 2 veces. No hubo respuesta. Esperó y volvió a llamar. Entonces, la puerta se abrió con un chirrido. Él estaba de pie en la penumbra de la entrada. Gerald Bessler, inconfundible. Profundas cicatrices de quemaduras le marcaban la mejilla y el cuello. Su ojo izquierdo era de un color blanco lechoso. No deberías estar aquí, dijo con voz ronca. Soy de la policía del condado de Knox, detective Mónica Reyes. Me gustaría hablar con usted sobre el autobús. No hablo de eso, dijo él. Nadie lo hace. Alguien lo hizo, respondió ella. Elle Thurman, ¿la recuerda? El parpadeo. Sé que estabas en nómina. Figurabas como consejero sustituto, pero no hay constancia de que hayas visto a ningún estudiante. Ni archivos, ni visitas registradas. Formabas parte del personal cuando desaparecieron 20 niños. Bessler no se movió. Su ojo bueno se desvió hacia el bosque. Reyes insistió. ¿Estabas observando la excavación? ¿Eres tú el de la cámara? Siguientes, nada. Luego dijo en voz baja, dijeron que el programa había terminado. Que habíamos terminado, pero no era así. ¿Qué programa? La miró y susurró. El objetivo del programa nunca fue llevarlos a casa. Se trataba de desaprender. Dentro de su remolque, Bessler se movía como un hombre que cargaba con siglos de peso. El aire olía a limpiador de pino y plástico viejo. Se sentó lentamente en un sillón reclinable de cuero agrietado y se quedó mirando la televisión, que no estaba enchufada. Se suponía que yo debía ayudar, dijo casi para sí mismo. Observar, tomar notas, guiar las correcciones. ¿Formabas parte del proyecto Promesa? Post-Promesa, murmuró. La misma gente, con otra tapadera. Lo llamaban fase 2. Decían que el primer grupo había fracasado porque no habían empezado con niños lo suficientemente pequeños.
Reyes se sentó frente a él. ¿Sabías lo que les hacían a los niños? No hice preguntas. Decían que era terapia educativa hasta que vi lo que era la habitación roja. Hizo una pausa. Sin ventanas, sin relojes, solo ruido estático a través de las paredes. Ejercicios repetitivos. Comida solo cuando obedecían. Castigos cuando no lo hacían. Se rascó las cicatrices de la mejilla. Intenté detenerlo. Se lo dije a Harold. Le dije a Nas que los estábamos destrozando. Los estabais matando. El número 1 no lo hizo. Ese no era yo. Harold se rebeló y empezó a ignorar la cadena de mando. Dijo que la niña Ellie estaba contagiando a los demás. Dijo que había que destruir sus escritos. La voz de Reyes se volvió aguda. Pero no era así. Ella dejó ese cuaderno. Lo recordaba todo. Bessler asintió lentamente. Siempre lo recordaba. Lo escribía todo. Incluso cuando le quitábamos los lápices, lo arañaba en el suelo con las uñas y la dejábamos. No debía sobrevivir. Reyes entrecerró los ojos. Entonces, ¿cómo salió? Bessler se reclinó en su asiento porque conocía la ruta. Reyes condujo de vuelta a la comisaría en silencio. Las palabras de Bessler resonaban en su cabeza. Conocía la ruta, no las carreteras, ni los horarios, sino la ruta vacía, el marco psicológico que habían utilizado, la estructura, el patrón. Y había encontrado una forma de atravesarla. No solo físicamente, sino también mentalmente. Cuando Reyes regresó a su escritorio, encontró un sobre de Manila esperándola. Sin remitente. Dentro había una fotografía fechada en octubre de 1994. Mostraba el autobús aparcado, aún intacto, sin enterrar. Una niña estaba de pie junto a él. Ellie. Una figura en sombras se alzaba detrás de ella, borrosa, con el rostro oculto por el resplandor. Pero Ellie miraba directamente a la cámara, con expresión inexpresiva y un cuaderno en la mano. La caja estaba enterrada en el fondo del almacén, encajada entre planes de emergencia obsoletos y carpetas gruesas con tinta de fotocopiadora descolorida. Reyes había pasado casi 3 horas rebuscando en los archivos secundarios del Distrito Escolar Unificado del Condado de Knox, inhalando moho y frustración hasta que vio la etiqueta: Registros de rutas de autobús 1993 a 1995, copia del supervisor, libro de contabilidad. Lo abrió con un destornillador. Dentro, apilado entre formularios de copia al carbón y recibos de servicio manchados de aceite, había un libro de contabilidad escrito a mano. Las páginas amarillas estaban cuidadosamente fechadas, cada una marcada con un sello de tinta azul del superintendente de W. Charles. Pasó a septiembre de 1994. Todas las páginas mostraban las mismas paradas, en el mismo orden, hasta el 14 de septiembre, cuando apareció una nueva entrada, una ubicación diferente, sin dirección, solo un código. Parada número 21, X túnel, entrega de cajas. Y luego otra vez el día 15 y otra vez el 16, el día en que desaparecieron los niños. Reyes condujo directamente desde los archivos hasta el lugar que Bessler había descrito, a 8 kilómetros al este del lugar donde se enterraron los autobuses, en una zona que los lugareños llamaban el Corte de los Muertos, donde el condado había intentado instalar alcantarillado, pero abandonó el proyecto debido a la inestabilidad del terreno y al exceso de presupuesto. No había vallas ni señales, solo una abertura en la maleza y un túnel de acceso cubierto por una trampilla oxidada y matorrales. La abrió. El aire que la golpeó estaba cargado de humedad y algo más. Gasolina. Encendió la linterna. El túnel estaba lleno de cajas metálicas viejas, de las que utiliza el gobierno. Todas tenían pintado con plantilla en la tapa, propiedad del Departamento de Educación de los Estados Unidos. Materiales de formación restringidos. Reyes abrió una. Dentro había un proyector de diapositivas y docenas de cintas etiquetadas con títulos burocráticos anodinos. Módulo 1A, reconocimiento de la autoridad. Módulo 3C, ejercicios de desapego parental. Módulo 5F, condicionamiento al miedo, audio. Cogió otra caja. Contenía transcripciones, repeticiones, sesiones de entrenamiento.
Repetir hasta que se aprenda. No hay otro hogar que el que se nos da. El dolor no es un castigo. El dolor es corrección. Su linterna temblaba. Esto no era una escuela. Era programación. Y ella lo había llamado la habitación roja. Al fondo del túnel, Reyes encontró una estrecha abertura en la pared. El hormigón se desprendió para revelar otro pozo, este con una pronunciada inclinación hacia abajo. El aire era más frío y las paredes estaban húmedas por la condensación. Siguió el pozo durante unos 12 metros hasta que se abrió a una cámara subterránea, un espacio rectangular con bancos de cemento. 4 líneas aún colgaban de unos ganchos. En una esquina había mantas mohosas. En el suelo había un único colchón manchado de óxido, y talladas en la pared de hormigón con lo que parecía un trozo de tubo metálico, había filas de marcas. Docenas, cientos, algunas tachadas, otras rodeadas con un círculo. Debajo de ellas, escritas con manos temblorosas, había unas palabras. Aquí es donde nos olvidan. Pero yo recuerdo que nos convirtieron en números, pero yo sigo siendo Ellie. Algún día volveré a casa. Esa noche, de vuelta en su habitación del motel, Reyes colocó las pruebas como si fueran piezas de un rompecabezas. El autobús no había sufrido un accidente. El conductor había sido asesinado. Los niños habían sido llevados a un sistema de túneles diseñado para el condicionamiento psicológico. Una niña, Ellie, se resistió, lo documentó todo y sobrevivió. Pero, ¿dónde había ido? La única persona que podía tener una respuesta era quizá la única a la que nadie había interrogado todavía. Daniel Arrow, el hijo del superintendente, ahora comisionado del condado, y el hombre que firmó la transferencia de la parcela de los muertos en 1995, solo 4 meses después de la desaparición. Reyes solicitó una entrevista. Esperaba evasivas, excusas, tal vez incluso seguridad. Pero cuando entró en la oficina del comisionado, él ya estaba de pie. Un hombre de unos 60 años, con canas en las sienes, traje elegante y ojos como de hierro frío. Detective, dijo, extendiendo una mano que ella no tomó. Sr. Arrow, dijo ella con tono seco, usted tenía 35 años cuando su padre supervisó el cierre del proyecto Promesas. Usted formaba parte del consejo escolar cuando desapareció la Ruta 5. Usted firmó la transferencia de la parcela. Yo era un burócrata, dijo él. Firmé cientos de cosas. ¿Leyó esta?, preguntó ella, colocando una foto sobre su escritorio. Uno de los niños acurrucados en el túnel, con los ojos muy abiertos y sueros en los brazos. Él no parpadeó. No sé quiénes son, pero usted sabe lo que son. Una pausa. Entonces eran niños que necesitaban ser reeducados por el bien de la sociedad. Y Eleanor Turman. Al oír ese nombre, la expresión de Arrow vaciló. Solo por un momento. Ella ya no está, dijo. Todos ellos han muerto. Deberías dejar que los muertos descansen en paz. Pero ella no murió, ¿verdad? Reyes se inclinó hacia él. Escapó y alguien la ayudó. No tengo por qué responder a tus preguntas, dijo Arrow, con voz tensa. No, dijo Reyes, poniéndose de pie. Pero cuando tenga pruebas suficientes para acusarla, responderás ante un gran jurado, dijo, y se dio la vuelta para marcharse. Antes de que llegara a la puerta, Arrow dijo en voz baja, llegas demasiado tarde. La chica que salió de ese túnel no es a quien esperas encontrar. Reyes no se volvió. Y tú no eres quien pretendes ser. Un grito hizo que todos acudieran corriendo. Un obrero, que formaba parte del equipo que despejaba la maleza para ampliar el perímetro forense cerca de Brier Hollow, había pisado un terreno blando y se había hundido casi hasta la rodilla. Lo que pensó que era un socavón resultó ser una fosa poco profunda. El cadáver era de un hombre adulto, recientemente enterrado, no esquelético. El carné de conducir del hombre, que aún llevaba en la cartera, lo identificaba como Calvin Rhodes, un antiguo empleado del distrito escolar que se había encargado del mantenimiento de los vehículos y de los registros de rutas en la década de 1990. Había desaparecido solo 6 días antes, después de que Reyes retirara su nombre de los registros contables y solicitara una entrevista. Ahora estaba muerto,
enterrado en el mismo bosque que se había tragado a 20 niños 30 años atrás. Esa misma noche, Reyes se sentó frente a Gerald Bessler. Esta vez, dentro de la sala de entrevista segura de la oficina del sheriff del condado de Knox. Se había entregado involuntariamente tras recibir un misterioso sobre en el porche de su caravana. Una copia del informe de la autopsia de Calvin Rhodes. Una advertencia. Están eliminando a los antiguos vínculos, dijo en voz baja. Cualquiera que recuerde demasiado, tienes una oportunidad para arreglar esto, dijo Reyes. Cuéntamelo todo. Y él lo hizo. Según Bexeler, el programa nunca había terminado realmente. Tras el cierre del proyecto Promesa a principios de los años 80, varios de sus más fervientes defensores, funcionarios de rango medio, educadores y consultores psicológicos decidieron privatizar el proceso. Sin ningún tipo de supervisión, experimentaron con grupos más pequeños, adolescentes fugados, delincuentes juveniles, y finalmente, estudiantes reclutados con falsos pretextos. Utilizaron la infraestructura escolar, terrenos en desuso, autobuses desviados y antiguos refugios ocultos en los presupuestos. Los niños de la Ruta 5 no fueron secuestrados. Fueron redirigidos bajo la autoridad del distrito. Harold Nash había sido elegido por su silencio, sus antecedentes y su fiabilidad. Pero algo salió mal. Nash comenzó a cuestionar la moralidad del proyecto y empezó a simpatizar con Ellie, la única niña que nunca se quebrantó. Los demás empezaron a seguir su ejemplo. Recordaron sus nombres reales y se negaron a repetir los mantras. Así que Nash tomó una decisión. Intentó sacar a Ellie de allí a escondidas. Lo atraparon y lo mataron. No eras solo un observador, dijo Reyes. Bessler negó con la cabeza. Le asignó un número. Le di el cuaderno y le dije que se lo diera a ella. Ella lo escribió todo y pensé que lo había conseguido. Lo consiguió. Reyes deslizó la foto por la mesa, la de Ellie junto al autobús. Tú hiciste esta foto, dijo. Bessler parpadeó lentamente. Sí, escapó. La llevé a las afueras de la ciudad y le dije que siguiera las vías hacia el este. Se suponía que debía reunirme con ella al día siguiente para sacarla de allí, pero cuando volví, había desaparecido. ¿Se fue a dónde? Él levantó la vista, con los ojos enrojecidos. No lo sé. Creo que alguien llegó antes que yo. Más tarde esa noche, Reyes caminaba de un lado a otro de su habitación de motel, mirando el tablero de investigación que había pegado a la pared. Mapas, fotos policiales, páginas de cuadernos, imágenes de vigilancia. Hasta el momento, se había confirmado la muerte de 19 niños. Uno desaparecido, Eleanor Turman, Harold Nash, asesinado. Calvin Rhodes, asesinado. Gerald Bessler confesó que su colaborador Daniel Arrow era peligroso y no cooperaba. El teléfono de Reyes vibró. Era el laboratorio del FBI. Acabamos de encontrar una coincidencia con el ADN parcial encontrado en el colchón del túnel. Es reciente, de hace unos días. ¿De quién es? Un momento. Es de Eleanor Turman. A la mañana siguiente, Reyes estaba en el bosque detrás del túnel. Un equipo peinaba la zona, pero no había rastro de Ellie. Solo unas huellas cerca del claro. Las de una mujer pequeña y un mensaje grabado en la corteza de un pino. Recuerdo que él sigue vigilando. Reyes giró lentamente sobre sí misma. La habían perdido por unos días, quizá por unas horas. De vuelta en la comisaría, había un mensaje de voz. Número desconocido, lleno de estática. Luego, la voz de una chica. Tranquila, calmada, cansada. Deja de preguntar por mí. Él sigue ahí fuera. Sigue a los supervivientes. No pueden encontrarme. Si estás leyendo esto, significa que alguien finalmente me ha escuchado. Pero eso no es suficiente. Tienen que excavar debajo de la escuela. Ahí es donde está enterrada la verdad. Clic. La escuela llevaba 20 años en ruinas. La escuela primaria Dalton, que en su día fue el orgullo del condado de Knox, ahora se pudría en silencio bajo capas de hiedra. El techo se hundía en el centro como una columna vertebral rota,
y sus ventanas habían sido destrozadas hacía tiempo por el paso del tiempo o por vándalos. Cuando Rea entró en el recinto con su linterna y la orden judicial en la mano, ni siquiera los pájaros se atrevían a cantar. Pero bajo la decadencia se encontraba el plano original. Lo había estudiado durante días. El comedor, el antiguo gimnasio, la oficina de administración. Pero lo que más le llamó la atención fue lo que no aparecía en el plano. El sótano, que no aparecía en el plano ni estaba medido, pero que se mencionaba en un memorándum del personal de 1991 sobre inundaciones habituales en el almacén inferior. Reyes había encontrado esa nota escondida en un archivo digital que nadie había tocado desde que el distrito quebró. Así que empezó por la cafetería, siguiendo su instinto y el olor a moho y tierra. Detrás de una línea de servicio oxidada había una puerta de acero con un cartel deformado que decía, «Solo personal autorizado», colgado de lado. La empujó y se abrió. Las escaleras descendían hacia la penumbra. El sótano no era un sótano. Era un recinto. Reyes entró en un pasillo que se extendía en ambas direcciones. Las paredes de hormigón estaban cubiertas de portapapeles, lámparas rotas y carteles motivacionales descoloridos que no habían visto la luz del sol desde antes de la administración Clinton. El silencio es poder. Los mejores estudiantes no contestan. Te queremos lo suficiente como para corregirte. El haz de luz de la linterna barrió las puertas. Sala A, Sala B, Observación 1, Unidad de aislamiento. Y entonces lo vio pintado en rojo descascarillado sobre una puerta de acero cerrada con llave. La casa hueca. Abrió la puerta con una palanca. Dentro había una cámara como ninguna otra que hubiera visto en los túneles. Limpia, fría, intencionada. Las paredes estaban revestidas con paneles insonorizados. Un proyector estaba atornillado al techo. 3 sillas para niños miraban hacia un monitor en blanco y negro que aún parpadeaba con estática. En la pared del fondo colgaba un corcho. Docenas de fotografías clavadas en filas ordenadas. Niños sentados en filas. Niños conectados a electrodos. Niños durmiendo bajo luces fluorescentes. Y en la esquina, debajo de una señal de salida roja que no llevaba a ninguna parte, había otro cuaderno verde en espiral. Se quedó paralizada. Era idéntico al de Ellie. Solo que este tenía un nombre escrito en la cubierta interior. Sujeto 12. Observar únicamente. No reasignar. Posible riesgo de contaminación. Las páginas estaban casi llenas. Este no era el cuaderno de Ellie. Era sobre ella. Escrito con una letra aguda de adulto, notas, horarios, castigos. El niño sigue resistiéndose a la asimilación del comportamiento colectivo. Muestra una memoria alarmante. El sujeto ha comenzado a documentar los protocolos de tratamiento. Los intentos de quitarle el cuaderno han sido infructuosos. El sujeto se vuelve violento cuando se le separa de él. El equipo recomienda su expulsión. El supervisor lo deniega. Dice que el sujeto 12 pasará a formar parte del grupo de control. Grupo de control. Reyes exhaló temblorosamente. No la habían retenido por piedad, sino para observarla, para estudiar a la que no se quebrantaba, y eso significaba que alguien la había estado vigilando durante mucho más tiempo del que nadie imaginaba. Volvió a mirar el corcho. Una foto en la esquina superior izquierda le llamó la atención. Mostraba a una niña con el pelo enmarañado, una bata de hospital demasiado grande, sentada a una mesa con las manos juntas, la mirada perdida y delgada. Pero no era Ellie. Era otra persona. Y detrás de ella, con una mano en su hombro, estaba Daniela Rowe. Más tarde, de vuelta en la oficina del sheriff, Reyes se enfrentó a Bessler. «Me mentiste», dijo, tirando la foto sobre la mesa. A Rowe no era solo un burócrata. Estaba en ese sótano. Lo dirigía. Bessler se derrumbó. No lo sabía. Lo juro por Dios, no sabía que él estaba allí. Me dijiste que ayudaste a ella a escapar. Lo hice. Pero él debió de seguirla. Debió de encontrarla antes de que pudiera marcharse.
No sabía que la habían traído de vuelta. No la trajeron de vuelta, dijo Reyes en voz baja. Nunca se fue. Dessler se estremeció. Y en ese momento, Reyes comprendió lo que ella había intentado decirle. No en el mensaje de voz, ni en su diario, sino en el simple hecho de que ella seguía existiendo. La ruta hueca no había terminado en 1994. Nunca se detuvo, y Elle Thurman se había convertido en su fantasma. Esa noche, se envió un equipo de drones para escanear debajo del ala oeste de la escuela primaria Dalton. El radar de penetración en el suelo detectó una anomalía, un pasillo sellado que no figuraba en ningún plano. 5 puertas, blindaje pesado. Reyes se equipó y entró al amanecer con un equipo táctico. El pasillo olía a amoníaco y silencio. Dentro de la 5ª puerta, encontraron una cama doble, un escritorio, una pequeña lámpara, polvo y óxido por todas partes. Pero había algo sobre la almohada, una fotografía. Elle, de 12 años, con los ojos abiertos y un cuaderno en la mano. En el reverso, Reyes reconoció inmediatamente la letra. Te acercaste, detective. Pero no lo suficiente. Ya no soy una niña. Soy lo que tú me convertiste. Estaremos en contacto. La tormenta llegó justo después de medianoche. Un viento fuerte de Georgia, lluvia torrencial, árboles inclinados como si algo se abriera paso entre ellos. La detective Reyes estaba sentada en su coche patrulla sin distintivos, aparcado a 1,5 kilómetros de la escuela primaria Dalton, observando cómo las ruinas de la escuela desaparecían tras las olas de agua que atravesaban el parabrisas. No estaba sola. En el asiento del copiloto había un sobre cerrado que había sido entregado esa mañana en la recepción de la oficina del sheriff en una bolsa de Manila sin distintivos. No tenía remitente. La recepcionista había supuesto que se trataba de una prueba. Reyes sabía que no era así. Dentro había una sola fotografía, un aula vacía, salvo por un pupitre en el centro. Sobre el pupitre, el cuaderno de espiral de Elle. En la pizarra, escrito con letra infantil, nunca se trató de que ellos nos olvidaran. Se trataba de que nosotros nos olvidáramos de nosotros mismos. Y en la esquina inferior, estampado con tinta roja, apenas visible, a 120. El condado solo había informado de 19 restos confirmados de niños dentro del autobús enterrado. Se había dado por vacío, pero Reyes había revisado de nuevo los escáneres forenses, mejorado los ángulos y estudiado el desplazamiento de la presión de los asientos. El asiento 20 había estado ocupado, pero el cuerpo que se encontró en él no era de uno de los niños. No era Nash, ni un desconocido. El ADN se había corrompido, se había etiquetado mal y se había enterrado en el papeleo. Así que volvió a los registros de la autopsia, sacó el análisis óseo original y allí lo encontró. El desarrollo de la pelvis era compatible con el de una niña preadolescente. Altura estimada, 1,5 metros. Hora estimada de la muerte, varios meses después de la desaparición inicial. Edad coincidente, Eleanor Thurman. El corazón de Reyes se detuvo. No la habían perdido. La habían encontrado y la habían enterrado con el resto. Entonces, ¿quién demonios le había estado enviando mensajes de voz? ¿Quién había escrito los mensajes? ¿Quién dejó los cuadernos? Esa misma noche, Reyes regresó al lugar de la excavación. La lluvia había convertido la arcilla en barro, pero necesitaba volver a verlo. El espacio donde antes estaba el asiento 20. Bajó sola y encontró huellas, recientes. Conducían hacia el bosque. Al pie de los pinos, justo antes de que el sendero se adentrara en la oscuridad, había otro cuaderno. Tapa verde, espiral, seco, sin tocar por la lluvia. En la primera página. Creéis que morí en ese asiento, pero os equivocáis. Encontrasteis un cadáver, no a mí. Yo nunca tuve un asiento. Me dieron un número, no un nombre. Me convertí en la lección. Reyes leyó más rápido, pasando las páginas. Esto no lo había escrito un niño. La letra era de adulto, controlada, enfadada. Les vi reescribir a los niños. Les vi borrar el miedo y sustituirlo por obediencia. Pero algunos no nos quebramos. Algunos aprendimos las reglas demasiado bien.
Creían que estaban formando estudiantes. Lo que crearon fue un superviviente. Reyes dejó caer el cuaderno en una bolsa de pruebas. Le temblaban las manos. Esto no era Ellie. O al menos no la Ellie que había estado buscando. Esto era el asiento 20. Y ella seguía ahí fuera. 2 horas más tarde, Reyes recibió un mensaje en su móvil personal. Número desconocido, 1:41 de la madrugada. Estás donde enterraron mi nombre. ¿Sigues creyendo que se trata de justicia? No lo es. ¿Quieres la verdad? Ven sola. No traigas a nadie. Al final de la ruta 5. Mañana a medianoche. Adjuntaba un mapa, una carretera secundaria, una zona muerta. El mensaje terminaba con una última línea. Todavía hay más asientos que cadáveres. Esa tarde, Reyes hizo lo que no había hecho en años. Se sentó en el suelo de su habitación de motel, con las luces apagadas y las persianas cerradas, y reprodujo la cinta original de Elle Turman recuperada de los archivos, la que grabó el terapeuta de la escuela en 1994. La voz de una niña, apagada y monótona. Decían, si aprobamos todas las lecciones, nos dejarán ver el cielo. A veces cambian los días. Olvidamos nuestros nombres. Yo no me derrumbé. Lo escribí. Así es como lo recuerdo. Así es como seguí siendo yo. Una de las otras dejó de hablar. Ahora solo mira. La trasladaron al fondo. Ya no parpadea. Le dieron CAT 20. Reyes se quedó paralizada. Ella nunca fue CAT 20. Fue otra, y también había sobrevivido. La carretera terminaba donde los árboles se espesaban en sombras. Reyes aparcó su coche patrulla bajo un sicómoro muerto. El bosque a su alrededor estaba silencioso como una tumba. Sin refuerzos, sin comunicaciones, sin servicio. Solo su linterna, su placa y la pistola enfundada a su lado. Su aliento se condensaba en el aire nocturno. Fin de la ruta 5. Dio un paso adelante, siguiendo el mapa del mensaje anónimo. La llevó medio kilómetro a través de la maleza por un sendero cubierto de maleza. Solo alguien que lo hubiera recorrido cientos de veces podría recordarlo. Al borde de un barranco, lo encontró. El chasis quemado de un autobús, su esqueleto ennegrecido y hueco, encajado contra un roble caído. No era el que estaba enterrado, era otro, una réplica. En el interior, iluminada solo por la luz de la luna, había una sola figura, una mujer. De unos 40 años, delgada, pálida, con los ojos muy abiertos, sin parpadear. Estaba sentada en el asiento 20, el asiento 20 real. Eres ella, dijo Reyes en voz baja, entrando en el pasillo. La mujer no se movió. Tenía el pelo hasta los hombros, con mechones irregulares, como si se lo hubiera cortado con un cuchillo. Llevaba un impermeable de niño. En su regazo estaba el cuaderno verde de espiral. Pero Reyes lo supo de inmediato. No era Ellie. Era la chica que vino después. La que llamaban, la controladora. ¿Eres Eleanor Turman? Un parpadeo. No, dijo la mujer, con una voz que sonaba como hojas secas. Ellie se ha ido. Reyes dio un paso adelante. Entonces, ¿quién eres? La mujer miró al frente. Yo era la que no podían enseñar, así que probaron algo nuevo. ¿Qué te hicieron? Me obligaban a mirar. Voy a hacer una pausa. Todas las clases, todos los castigos. Lo recordaba todo. Decían, si no hablas, vivirás más tiempo. Reyes se sentó en el asiento de enfrente. Tú has dejado las notas. Ella intentó escapar. Yo intenté recordar. ¿Dónde está? La mujer finalmente giró la cabeza. Sus ojos también estaban muy abiertos. Consiguió escapar, pero no se quedó fuera. Otro golpe. Luego la trajeron de vuelta. Reyes lo sintió como un puñetazo en el pecho. Tú lo viste. Estaba diferente cuando la devolvieron.
La habían quebrado. O eso creían. ¿Qué quieres decir? Sonreía cuando no debía. Dejó de escribir. Dejó de parpadear. Reyes sintió que el aire cambiaba. El frío recorrió el hueco del autobús como un aliento. Se convirtió en ti. La mujer negó con la cabeza. El número y nací de ella. Cuando perdieron a Ellie, me convirtieron en una sombra. Un sujeto de pruebas. Sus manos se cerraron con más fuerza alrededor del cuaderno. Me dieron su número, pero nunca me dieron su voz. Reyes se inclinó hacia ella. Tú eres quien mató a Nash, ¿verdad? Un número fugaz. Lo vi morir. La obligaron a hacerlo. Su voz se quebró al terminar la frase. Pasos detrás de ella. Reyes se giró rápidamente, con la pistola en ristre, pero no había nadie. Cuando volvió a mirar, SEA 20 estaba vacío. El cuaderno había desaparecido. Solo quedaba un mensaje final grabado en la pared, encima del asiento. Ahora vive en todos nosotros. No hay graduación. Todavía quedan más autobuses.